¿Cómo anda? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a QR. Bueno, claro, estamos tan acostumbrados a que la discusión política se haya digitalizado tanto o haya adquirido tantos formatos de las redes sociales, que claro, todos nuestros sistemas de alarma respecto de qué cosa es grave, qué cosa vale la pena, se nos trastocó un poco. En medio de la emocionalidad, todo el tiempo puesta en juego. La emocionalidad violenta, sobre todo el tiempo tratando de generar, de captar la atención, voy a decir, de los usuarios y las usuarias, que también, ¿no? Convertidos en ciudadanía eventualmente, en algún momento, pero no hay que confundir esas categorías. Tratando de interpelar a esos sectores, se utiliza siempre la maximización de los problemas. Y palabras muy altisonantes, y recurriendo a golpes muy fuertes. Después puede ser cierto, puede ser no, el tema de puede no serlo, el tema de la fake news, etc. Pero de alguna manera la conversación política se volvió tan estridente, en algunos puntos tan apabulla tanto, que cuando nos encontramos frente a una escena grave, a veces nos cuesta reconocerla. ¿Por qué? Porque pensamos que es parte del entretenimiento político en el que se convirtió, en buena parte, la discusión política, no en la Argentina, en todo Occidente, la otra parte no la conozco tanto. Entonces llegamos, insisto, a jornadas como esta, en la que la sensación es que no estamos dimensionando la gravedad de la situación y es como si fuera una cosa más. Y a ver, como solemos decir con Mariano Hamilton, y a ver quién será el protagonista de mañana y de qué agenda. Y entonces lo que pasó ayer y lo que pasó hoy casi que pasa a un segundo plano. Vamos a tratar de identificar estas dos cosas que nos parecen muy graves, muy dramáticas, horas muy dramáticas en la vida democrática en la Argentina, en la soberanía nacional, en lo que pasó en las últimas 48 horas. En primer lugar, la escena que vimos hoy en Naciones Unidas. En Naciones Unidas vimos a un presidente, Javier Milei, derrotado electoralmente, fracasado estrepitosamente su plan económico, si no, no hubiera ido a buscar ese rescate por parte del gobierno de Estados Unidos. Dinamitado en su interna, ahora un poco solapada porque todos están cantándole a los mandriles que no tenían razón respecto de que se venía la debacle económica. Muy cuestionado o muy señalado por tema de corrupción. Ni tenemos que explicar esta situación. Estamos viendo a ese presidente tan debilitado yendo a encadenar no solamente su suerte, la suerte de la sociedad argentina y no solamente de la viva, de las próximas generaciones, a la suerte de un presidente como Donald Trump. Encadenar el devenir de un pueblo a las decisiones políticas de gobierno de otros países no está bien nunca. Lo que pasa es que hay maneras y maneras de trabajar en conjunto o vincularse con otros países. Una cosa es el multilateralismo, otra cosa es ir a someterse a los designios de un presidente como el presidente de los Estados Unidos, como Donald Trump. Vamos a ver, para tratar de entender de qué estamos hablando cuando hablamos no solamente de Donald Trump, sino del momento de Donald Trump, vamos a ver solamente una parte de algo que, por lo menos a mí, me apasiona y creo que es muy importante saber leer. Los discursos de los presidentes en Naciones Unidas. Hoy se dio una situación muy particular, porque en general abre la asamblea el presidente de Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y a continuación Estados Unidos, Donald Trump. En esa confrontación que tienen, ¿no? Recuerden ustedes que a Donald Trump, porque no le gustó que sentenciara, que el Poder Judicial brasileño sentenciara por intento de golpe de Estado y asesinato de Luis Ignacio Lula da Silva a Bolsonaro, le subió una enorme cantidad de aranceles y muchas otras cosas más. Esa confrontación se dio en el inicio de los discursos en Naciones Unidas. Vamos a ver solamente un tramo, una hora habló el presidente estadounidense, rescatamos un fragmento que nos parece lo pinta de cuerpo entero. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, it's actually creating new problems for us to solve. The best example is the #1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. The United Nations is funding an assault on Western countries and their borders.
In 2024, the UN budgeted $372 million in cash assistance to support an estimated 624,000 migrants journeying into the United States. Es solamente un fragmento donde aborda dos temas que son muy importantes. Dijo Donald Trump, el mayor problema que tiene la humanidad en este momento es la migración descontrolada, dice Donald Trump, no los sistemas económicos que generan el desplazamiento de grupos de personas que buscan vivir mejor, ¿no? La migración y la agenda verde, la agenda ecológica. Esos son los dos grandes problemas. Y además le dice a Naciones Unidas, no sirven para nada. Ustedes lo único que hacen es gastar plata en estas agendas y Naciones Unidas la verdad no sirve para nada. En la casa, en el discurso de Naciones Unidas. Después dijo Donald Trump, yo solo resolví 7 guerras. Inchequeable, digamos, ¿no? Pero dice Donald Trump, quédense en el personaje, muy pendenciero. Dice, yo solo resolví 7 guerras, Naciones Unidas no hizo nada. Ni siquiera vino al final para tratar de generar algún tipo de acuerdo, algún documento. Después lo vamos a ver más en profundidad de esto. A mí deberían darme el Nobel de la Paz, dijo Donald Trump. ¿Les suena? Vayan entendiendo a qué nos referimos con... Escuchamos historias de Donald Trump, pero después leer su discurso, entender hacia dónde va, cómo se posiciona respecto de las reglas de juego globales es importante para entender en manos de quién nos pone el presidente argentino. Después dijo en un momento, me crucé con Lula, ahora, 39 segundos me crucé con el presidente de Brasil. Me cae bien, me parece un buen tipo, entonces le voy a dar una reunión, dice. Le voy a dar una reunión porque me cae bien. Si no me cae bien, no le doy una reunión. Ahora, Brasil está haciendo las cosas muy mal. Y empieza toda la crítica respecto del presidente brasileño. Bueno, Donald Trump es un presidente que está en crisis, tiene una crisis de legitimidad dentro de Estados Unidos, que no solamente pasa por encima, uno dirá, bueno, como presidente de Estados Unidos estamos acostumbrados a que le importe bastante poco las reglas de juego internacionales. No solamente las reglas internacionales, la regla de su propia vida democrática, porque Trump está acusado de no haber reconocido un resultado electoral y de haber organizado un ataque al Capitolio, un ataque al Congreso, ¿se acuerdan? De hecho, tiene sentencias en contra de Trump, pero el sistema de Estados Unidos hace que si es presidente, lo vamos a buscar después. Es un presidente muy cuestionado y tan pendenciero como Milei. Y además muy amigo de exagerar sus logros. Merezco el Nobel de la Paz. Estados Unidos está mejor que nunca. Nunca un gobierno hizo tanto por la economía como lo estoy haciendo yo en este mandato. En el segundo, en 7 meses, resolví tantos problemas que había generado el gobierno anterior. Es interesante verlo con detalle porque, insisto, Milei va regalado por el fracaso de su plan económico, por el fracaso de su manera de hacer política, por haber dinamitado todos los puentes con la oposición que se moría de ganas por acompañarlo en su plan de ajuste, hablo de Milei, en la Argentina, y en ese contexto va a buscar, no al prestamista de última instancia que creemos en el Fondo Monetario, va a buscar directamente al comisario del mundo que le dé un cheque. Vamos a ver de cuánto es, todavía no se sabe. ¿En qué escena se la da? En esta. Vamos a ver un fragmento de la reunión. No fue una reunión bilateral a puertas cerradas con equipos técnicos, no. Fue una suerte de conferencia de prensa compartida que Trump parecía querer sacársela de encima bastante rápido. Miren. Well, thank you very much, everybody. We have a lot of meetings scheduled, but I wanted to meet with the president of Argentina, and we both wanted to meet with friends. He's done a fantastic job. And I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him for president. As you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well. But now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, we're backing him 100%. We think he's done a fantastic job. He, like us, inherited a mess. And what he's done to fix it is good. And Scott is working with their country so that they can get good debt and all of the things that you need to make Argentina great again. So it's an honor for me to endorse the president and the future president of Argentina. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. That's your endorsement. That wasn't bad. Now we can get out of here. Thank you. Are you going to help bail out Argentina, Mr. President? Well, we're going to help them. I don't think they need a bailout. He's done a fantastic job. If you look at where they were when he first ran for office and where they are now, Scott, I would say that it's pretty amazing.
Bueno, acá hay muchas cosas para analizar, lo tenemos corriendo de fondo, es interesante. Me voy a correr solo un poquito para que vean la postura del presidente argentino. Quieto, solo dijo muchas gracias, no opinó sobre la escena. Es una escena montada y muy rápido. Trump dice, listo, no salió tan mal, ya nos podemos ir, ¿no? Sí, bueno, abro algunas preguntas y nos vamos. Risas de todos y todas. Después hay un ensayo de diálogo con Scott Bessent. Ahí hay un tema, porque era parte de un grupo de técnicos que no estaba muy de acuerdo con lo que estaba pasando en la Argentina. Entonces acá sale a demostrar que Scott Bessent, y además del mensaje en la red social X, bueno, demuestra efectivamente que está comiendo. Yo no subestimo el poder que tiene ese mensaje. Hay quienes están diciendo, bueno, Milei posando con un tuit. Yo no subestimo el mensaje. Es un mensaje muy fuerte, que evidentemente acomodó las expectativas de los que de todo el sector financiero, los agentes económicos, que no están esperando, no está celebrando el mercado, esto es muy importante, no está celebrando el mercado que a la Argentina y a su gente le va a ir mejor. El mercado está celebrando que se va a poder llevar la que trajo, que hay dólares suficientes para pagar la salida del carry trade. Esto es lo que está celebrando el mercado. Por eso no hay que atar nuestra alegría como pueblo a la alegría que tienen los mercados. Sí son un indicador importante para saber cómo su propio plan económico había fracasado. Dicho esto, hay una pregunta que circuló bastante. En un momento, 2 veces Trump le dice al presidente y al futuro presidente, estamos acá para asegurarle que le vaya bien en la elección y seguramente necesita otro mandato. ¿Sabrá Trump que es una elección de medio término? ¿O ya está hablando, tiene tan clara la escena en la Argentina que está hablando de lo que viene dentro de 2 años y pico? ¿O alguien le habrá dicho, che, mirá que se juega toda la suerte acá? ¿O se habrá confundido y nadie le salió a aclarar? Por las dudas se arrepienta de firmar el cheque. No lo tenemos muy en claro, pero en todo caso vale la aclaración al presidente Donald Trump. Es una elección de medio término, a la que el gobierno está llegando no tan mal como venía caminando. Es importante eso también. No es que esto le garantiza a Milei hacer una buena elección. Esto le garantiza a Milei no llegar en la debacle. Porque la calidad de vida de la gente no va a mejorar de acá a octubre. Hay una pregunta para la ciudadanía, la hacíamos ayer. ¿Qué lectura hará la ciudadanía de esto? ¿Alcanza para renovar la esperanza y darle sentido al ajuste, al sufrimiento? No lo sabemos, lo vamos a saber en octubre, por eso octubre es tan determinante. Bueno, ahí estaba Milei, sentado, sin decir nada, en una situación francamente pasiva, como líder de un pueblo como el pueblo argentino. Caracteriza un poco la escena. Dijimos, arrancamos el programa y dijimos, che, nos da la sensación que no estamos advirtiendo lo grave del momento de la vida democrática en la Argentina. Primero, por esta sumisión. Sumisión a ese líder político, además. Segunda escena, tiene que ver con lo que está pasando en el Congreso Nacional. Tiene que ver con lo que está pasando con el desconocimiento del gobierno, del Poder Ejecutivo, a lo que el Congreso, otro de los poderes, el más esencial de la democracia. Hemos hablado varias veces con Carlos Heller, ¿no? En una dictadura hay poder ejecutivo, en una dictadura hay poder judicial, por supuesto, al servicio de esa dictadura. Lo que no hay es Congreso. Lo que no funciona en una dictadura es el Congreso. La esencia de la división de poderes en una democracia es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional vota la ley de emergencia en discapacidad. El gobierno, una herramienta validada por las reglas de juego institucionales, dice lo veto. El Congreso junta aún más cantidad de votos, más de 2/3, y dice, insistimos. Y ahí se debería haber terminado el asunto. No es que hay una instancia más para que el gobierno diga, bueno, no, yo voy a echar mano, voy a seguir protestando. No, no existe eso. Y este es un poder ejecutivo que asume de espaldas al Congreso, que le dice que son unas ratas, que lo basurea de todas formas, que rompe todos los puentes habidos y por haber, que además le niega el presupuesto. Hace 2 años que hay un presupuesto prorrogado. Es una normalidad total. Enseguida vamos a charlar con Esteban Paulón, diputado nacional, que profundizó una denuncia respecto de esta situación. Y el gobierno dice, no la voy a promulgar la ley, no la voy a poner en acción. Es una situación realmente inédita. ¿Cuál es la explicación? Irrita todavía más. Hoy habló el jefe de gabinete Guillermo Francos, se le aplica una moción de censura, hasta donde entiendo es citarlo para que dé explicaciones y si no convence las aplicaciones se lo puede destituir. Pero vamos a ver cómo explicaba esta situación tan anómala el jefe de gabinete. El Congreso se lo quiere llevar puesto. Bueno, a ver, yo creo que ellos han iniciado, hay 2 proyectos de interpelación para promover la moción de censura del jefe de gabinete,
que tienen que ver con la sanción de la ley de discapacidad, la ley 27793, ¿no? Yo creo que esto es una discusión entre el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, vinculado a qué se interpreta como disponibilidad de fondos para la aplicación de una ley. Yo digo, nosotros, primero quiero decir que me habían hecho una denuncia penal por incumplimiento de lo de funcionario público. Yo creo que por error, porque creo que el diputado Agos Carreño y la diputada Fein entendieron que nosotros no estábamos promulgando la ley de discapacidad, que efectivamente sí la promulgamos. Promulgamos la ley en su artículo primero y en el artículo segundo decimos, se la devolvemos al Congreso para que nos indiquen de dónde salen los fondos, ¿no? Bueno, es la diputada Fein, pero también es el diputado Esteban Paulón los que hacen esa denuncia. Siempre está, ¿no?, en lo judicial el espíritu de las cosas. El espíritu, más allá de que lo haya promulgado, el espíritu es que no cumplen, no están cumpliendo con lo que tienen que hacer. Yo insisto con esto, no es una atribución que tenga el Poder Ejecutivo o el jefe de gabinete. Se termina ahí, lo dice nuestra regla de juego democráticas. Están negando lo que decide, lo que sanciona uno de los poderes del Estado, tan republicanos que eran todos los liberales en la Argentina, y finalmente para terminar con un presidente, con un Poder Ejecutivo que dice no quiero. Lo dice el Congreso, no quiero, no lo voy a hacer igual. Y encima el argumento de tener que justificar algo que harían cola diputados y diputadas para explicarle de dónde puede sacar la plata. Lo que pasa es que no les gusta tener que ponerle más impuestos a los ricos o eventualmente tener que reacomodar retenciones. Ahora, cuando sacan las retenciones, no siente que tienen que explicar de dónde sacan la plata para... Es una obviedad, está todo muy claro. Algún sector de la sociedad habrá que explicárselo un poco mejor. Pero la sensación, y acá me parece lo importante, es que si el gobierno hace esto, es porque puede. Y eso nos lleva al verdadero problema. Quiero pedirte, Juli, lo que dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, cuando terminó la reunión con Donald Trump. Estaban ingresando al hotel allí en Estados Unidos, en Nueva York. Caputo frena y dice un par de cosas que me parece que son muy importantes. Mirá. Realmente emocionante. ¿En qué sentido? Y que fue un nivel de apoyo, como dicen acá, de endorsement, tan fuerte que realmente fue emotivo. Tenía que contener la lágrima. ¿Y qué nos va a dar el Tesoro? De eso estamos hablando. Seguramente lo va a anunciar el secretario del Tesoro. ¿Cuándo? Pronto. ¿Pero es dinero? ¿Es compra de bonos? Bueno, prefiero no decir nada porque es cosa de... ¿Y qué le está dando la Argentina a cambio, Toto? No pido nada a cambio. Bueno, ahora vuelvo sobre lo de las lágrimas, pero ese no pide nada a cambio, no es cierto, no es cierto. Y no es solamente lo que piden a futuro, es lo que ya pidieron. En el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uno de los fondos que hay que tocar es el fondo que tiene que ver con la atención a personas con algún grado de discapacidad. Eso está establecido en la letra chica del Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay algunas cosas que ya las viene haciendo el gobierno de Javier Milei, alineado, no socio, alineado con los intereses de Estados Unidos y de Israel. Y me quedo ahí porque ahí voy a las lágrimas. Nosotros estamos en un país en el que cada miércoles el Congreso Nacional, que parece que no es un lugar donde se hacen leyes, es un lugar donde se reúnen la fuerza de represión para fajar jubilado todos los miércoles. Ahí hay personas que lloran miércoles a miércoles. Jubilados y jubiladas lloran porque no llegan, porque tienen que saltearse comidas, porque tienen que elegir medicamentos en las farmacias. El Congreso es un lugar donde lloran las familias con alguna persona con algún grado de discapacidad. Ahí hay personas que lloran por políticas que lleva adelante este gobierno, por política de ajuste que lleva adelante este gobierno. Lloran las familias de los pibes y las pibas que se van a atender al Garrahan. Esas lágrimas no conmueven al ministro de Economía. Lo que lo conmueve al ministro de Economía, al borde de las lágrimas, es un presidente como Trump que le da un endorsement, que le da un apoyo para seguir ajustando, para más motosierra, para producir más lágrimas en los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Eso sí, yo diría dos cosas. Primero, dime qué te emociona y te diré qué plan económico llevas adelante, o eventualmente para la próxima elección hagamos un cuestionario. Preguntémosle, che, ¿qué te emociona? ¿Qué películas viste que te emocionaron? ¿Qué libros leíste que te emocionaron? ¿Qué escenas de la vida te emocionan? Esta es la situación y es muy grave.
Ahora, el gobierno hace esto porque puede. Entonces, si todo lo que hace el gobierno, por más que hay que caracterizarlo y tratar de no naturalizar y no pasar estas situaciones como naturales o menos graves de lo que son, la mirada hoy está puesta en la reacción. ¿Quiénes tienen capacidad política para ponerle un freno a la sumisión y la entrega de soberanía y a recuperar el funcionamiento de los poderes del Estado del Congreso Nacional? No es una pavada, miren lo que estamos diciendo. Miren lo que estamos diciendo, miren cuál es la agenda de la Argentina hoy, en este martes, en esta semana. Bueno, quien tiene que hacer algo es la política. Mucha indignación respecto de las retenciones a aquellos gobernadores que sienten que se les mueve un poco el voto, porque hay un sector del electorado que le cae bien, pero poco se ha dicho sobre esta entrega de soberanía. Y a mi gusto, aunque hay alguna denuncia, insisto, ahora hablamos con Esteban Paulón, aunque hay una moción de censura de Pichetto, hay una convocatoria de Unión por la Patria por un nuevo endeudamiento, que es importante, son reacciones importantes. Uno espera otra cosa. Alguien dirá, bueno, ¿qué estás diciendo? Anímense y vayan. Bueno, yo elegí esta tarea. Quien tiene vocación política de hacer posible las acciones que le pongan freno a esto, que a todas luces es un camino hacia un esquema o una convivencia mucho más autoritaria de la que teníamos, son los que decidieron andar ese sendero. Y a la gente ya no se le puede pedir mucho más. Los sectores castigados vienen llenando plazas desde el comienzo del gobierno de Milei. Cuando algunos decían, no están dadas las condiciones, capaz que nos exponemos mucho y la sociedad está mirando un poquito mejor al gobierno de Milei, no es el momento, no está la correlación de fuerza, la gente estaba ahí. Son las dirigencias de las organizaciones sociales, de los sindicatos, de los partidos políticos que tienen que estar a la altura de las circunstancias. Algunos lo están. El gobierno se ha comportado, el Congreso se ha comportado, algunos sectores muy bien. Pero acá hay una ofensa muy grande. Vamos a ver cómo sigue todo esto en el próximo tiempo. Y por favor que la respuesta no sea digital. Basta de tweets. Un tweet no resuelve este problema. Y estoy plenamente consciente que no se puede hacer una movilización todas las semanas. Bueno, hay otras alternativas. Imaginación política. La deberían tener. Arrancamos QR con invitados especiales en una noche muy especial y lo hacemos como siempre con las voces del día. Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela. I'm doing something that I don't often do. I'm giving a full endorsement to him. We just endorsed him for president. As you know, he has a race coming up, and I'm sure he's going to do well. But now I think this hopefully assures it. Fue emotivo. O sea, no pidió nada a cambio. Milei, ¿no era que Caputo era responsable del estrago? La está chocando de una manera escandalosa porque ya no queda más nada por timbear. Lo que tenemos que aportar es tranquilidad. Yo no soy de los que jamás apostó ni creyó en que cuanto peor mejor. Todavía siguen sosteniendo una mayoría desestabilizadora en la Argentina. No hay un gobierno que no es peronista, ya lo hemos visto como tal. Pero 2 tercios es mucho, ¿no? Sí. Al final el gobierno libertario le pidió a un Estado que lo rescate. Hay una mirada sobre los recursos naturales. Cuando uno mira este tipo de ayuda, uno no tiene más que preocuparse. ¿Por qué se involucra a Estados Unidos de manera tan contundente? Porque ve un peligro de que a Milei le vaya mal en las elecciones. Si no, sería un tema financiero nada más y saben que ir al fondo tardás mucho. Acá sacaron una declaración y cambiaron las expectativas en 5 minutos. La retención es cero, significa que el gobierno va a tener menos recaudación. Si baja el superávit fiscal va a tener que meter motosierra. Va a suspender la ley de financiamiento universitario, la ley de financiamiento del Garrahan. Lo que necesitamos es la recomposición salarial que venga con la ley de emergencia en salud pediátrica. Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa
el financiamiento de los mismos. En caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional. Yo creo que hay una cuestión de interpretación. Tiene que cumplirlo. Si no lo cumple, se lo puede llamar a dar explicaciones y lo que sigue es removerlo. La gente está desesperada de que le sobra mes a fin de sueldo y todo eso habla también de la macro. ¿Cuánto se consigue el kilo de pan francés? Se consigue al precio que lo pueda vender el panadero. Bueno, pueden vender, están todos vacíos. Todos los meses aumenta la nafta y cada vez está más caro esto. Se entera cuando venía cargada. La situación del taxi es tan catastrófica que ponerle un litro de nafta es casi milagroso. Yo no he visto que haya levantado una escuela, un edificio. El Garrahan sigue para atrás, los discapacitados siguen para atrás. ¿Qué hace con la plata? Que me explique. Muy buenas noches al equipo de QR. Hola Mariano Hamilton, ¿cómo estamos? Hola Pablo Caruso. ¿Qué dice Claudio Martínez? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, ¿qué ven? ¿Qué vieron en Claudio, estas horas? por favor. No, a mí me llama la atención lo mismo que dijiste vos, la gestualidad del encuentro. Digamos, nos vendieron que era una bilateral. No fue una bilateral. No. Una bilateral tiene un protocolo determinado. Hay banderas atrás, no estaban. Una duración determinada, duró 19 minutos, nada más. Y con apuro, ¿no? Un tipo de salón determinado dentro de Naciones Unidas. Los atendió casi en un pasillo. O sea, eso a mí me parece serio, grave, en función de la gestualidad. Después, lo que vos resaltaste, el modo en el que estaba sentado Milei en una actitud de entrega. Mira, me ocupé hoy de mirar en el archivo cuánto hacía que Virus empezó a cantar Pronta Entrega. 40 años, 1985, y ahora Milei lo hizo realidad. Pronta entrega. Tiene sentido. Tiene sentido. En el recorrido, digamos, ¿no? Sí, sí. Marian. Bueno, qué sé yo, el grotesco de este gobierno ya no alcanza límites. Que un presidente de una república soberana posando con un tuit impreso al lado. Mi capacidad de asombro me demuele, ya no... Está demolida, quiero decir. Está demolida mi capacidad de asombro, ya no tengo mucho para decir. Lo único, se me ocurren dos cuestiones. Una es desde el lado de nosotros, los ciudadanos, que es decir, cualquiera puede decir lo que decía mi abuelo, ¿no? Cuando la limona es grande, hasta el santo confía, es decir, acá se viene una grande. Y la otra es que evidentemente no vimos el fenómeno global. O sea, Milei es un fenómeno global. O sea, le dan 30.000 millones de mangos por los canales. No sabemos todavía, ¿no? Bueno, se habla de 10.000 millones, más 4.000 del BID, más 4.000 del Banco Mundial, más 12.000 que el Fondo Monetario. En 4 meses le dieron 30.000 millones de mangos para sostener una elección de medio término. O sea, entendemos el alcance de esto. En realidad es para que no se caiga todo sí, el esquema bueno, que plantea. Quieren sostener, Sí. quieren llegar a una elección de medio término para que la ecuación del Congreso cambie y él tenga lo suficiente fierro como para poder cambiar lo que ya está haciendo, que no es cambiar a la Argentina democráticamente, es cambiar un régimen. La Argentina está cambiando de régimen. Estamos teniendo una Argentina distinta, diferente, es otra cosa. Es algo que no conocíamos, por lo menos. Bueno, ahora nos vamos a meter en profundidad. Vamos a hablar con Alejandro Banoli en un ratito nada más. Fue presidente del Banco Central, economista. Y vamos a hablar después con Puricelli para que nos caracterice un poco la escena geopolítica esa que dice Mariano para entender bien el plan. Melisa Molina está con nosotros. ¿Cómo anda, Meli? Bien, ¿y ustedes cómo están? Colega, Página 12, entre otras cosas. Gracias por estar. A ustedes. Y Esteban Paulón, como les decíamos, diputado nacional de Encuentro Federal. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Bien. Buenas noches. Bueno, a ver, quiero ir por parte. ¿Cómo está el gobierno, Melisa? Ahí nos metemos en la denuncia de Esteban. ¿Cómo está el gobierno viviendo este momento de euforia? Sí, un poco con alegría, ¿no? Parece insólito, pero durante estos días, ayer y hoy, se los veía muy exultantes por los pasillos de la Casa Rosada, como si fuese una fiesta. Esto que fueron a hacer a Estados Unidos, que es ni más ni menos que volver a pedir plata prestada a Estados Unidos. Y otro detalle que me parece para sumar a lo que decían ellos de hoy es que todavía no hubo ningún anuncio concreto. O sea, lo único que tenemos hoy es esta foto de Javier Milei con el tuit impreso de Donald Trump y posando para la foto. Estos 20 minutos que, como bien contaban ustedes, duró esta reunión. Pero no hubo ningún anuncio. Ayer Bessent, en el mensaje que mandó de apoyo a la Argentina, bueno, esa es la Javier foto Milei, que menciona... Sí, Meli. decía ese mensaje que después de esta reunión con Trump iba a haber un anuncio. Bueno, todavía eso no se conoce y no se conoce tampoco cómo va a ser la forma de que el Tesoro le preste la plata a Argentina, porque ahí también va a haber que estar atentos
¿Cuál es el mecanismo para ver si logra el gobierno saltear el Congreso, que es lo que quiere también, Claro. ¿no? Que no pase este acuerdo por el Congreso y también ver cuánto es el monto, porque hablaron versiones periodísticas de 30.000 millones de dólares, tuvo que salir el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a desmentirlo, también salió Berten a decir que no era esa la cifra, se habla de 10.000 millones, bueno, hay que ver efectivamente cuánta es la plata que le quiere poner el Tesoro a la Argentina, al gobierno en realidad de Javier Milei, recordando que ya le puso el Fondo Monetario Internacional 20.000 millones de dólares en abril, o sea que vino Bessent al día siguiente y estuvo en la Casa Rosada junto con Javier Milei, o sea que no es la primera vez que le están haciendo un salvataje o prestándole plata el gobierno de Donald Trump al gobierno de Javier Milei. Si viene como swap, ahí hay que pasar por el Congreso, tal vez te una pregunta más para vos. El primer swap se firma en el 2008-2009, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, no pasó por el Congreso y quedó con China, antecedente. el swap con China. El swap con China, exactamente, que es el que está vigente. Se hablaba en algún momento, perdón que me meto en el tema, se hablaba en algún momento de que posiblemente cuando se habló de los 30.000 millones era porque Estados Unidos le iba a pedir a Argentina que cancele el swap con China y lo reemplazaba, lo que tendría condiciones muy graves, no condiciones, sino digamos consecuencias muy graves de Argentina para con su segundo socio comercial. Recordemos que Estados Unidos es cuarto o quinto socio comercial de Argentina. Brasil, China, India y ahí peleando un poquitito peleando con Chile. Que eso fue lo que le pidió, o sea, lo que pidió Bessent cuando vino, que estuvo en esta conferencia con Javier Milei en abril, pidió que se dé de baja el swap con China. Claro. O sea, ya lo viene pidiendo con esta obsesión que tiene Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, con el supuesto avance que ellos ven de China en la región. Y de hecho hoy se habló también de las bases, ¿no? De una base que hay en Ushuaia que podía ser como una prenda de cambio. Están muy preocupados desde Estados Unidos porque creen que China tiene, digamos que avanzó en esa Toto zona. no te larga ni un dólar ni un yuan. Está abrazado como buen apostador. Alguien se preguntaba por qué había viajado a último momento, se había subido al avión, Petri, el ministro de Defensa en ese Todos se lo están preguntando, hasta el propio Petri, ¿para qué viaja? ¿Habló Petri? Ah, no sabía. ¿Lo tenés? A ver, Sí, dale. lo desmintió lo de las bases. A ver. De las reuniones de hoy tan importantes. No sean impacientes, van a ser muy importantes, van a ser trascendentes, pero recuerden que el presidente ya las va a comunicar. Gracias. Creo que usted va a tener un rol vital hoy, ¿no? Vamos a estar trabajando con el presidente. Porque en defensa pasa todo por la cooperación en duda, defensa. Estamos en un mundo en guerra, la defensa es clave, primordial, y Argentina ha hecho mucho también. ¿Qué nos puede decir de Ushuaia, de la base naval conjunta? No hay base naval conjunta. ¿No hay un proyecto? No hay proyecto. No, ¿Y entonces qué es lo que le va a dar la Argentina a cambio de este eso es lo que vamos a salvataje? charlar con Estados Unidos. Yo ya tuve una charla con Pete Hetzel, una muy buena charla, donde estuvimos hablando ya hace 2 meses atrás. Argentina va a colaborar y va a profundizar su alianza con los Estados Unidos, pero esto tiene que ver con la charla del presidente. Gracias. Bueno, eventualmente, y más allá del guitarreo, sigue sumando a la idea de que hace 2 meses, hace mucho que se viene armando la agenda en común. Esteban, ¿qué ves en la escena, en la foto que mencionaba Melissa? ¿Qué ves en esa escena? ¿El presidente o los 2 presidentes con un tuit? Primero, el fracaso del modelo económico de Javier Milei, ¿no? Acá se habló mucho tiempo de esto de las fases, ¿no? En realidad era un plan que nunca supimos que tenía varias fases y nos enteramos que había una fase 3 cuando fueron a llamar al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Caputo hizo, esto es parte de la fase 3, estaba pensado desde el inicio, raro, y vemos 20.000 o más, más de 30.000 millones de dólares de un blanqueo que no alcanzaron, 20.000 millones de dólares entre el fondo y los organismos internacionales, más los repos, más las garantías de un montón de cuestiones que no alcanzaron, y a los 4 meses ir a pedir el dinero a Estados Unidos. Claramente hay un fracaso estrepitoso del plan económico de Javier Milei. Tal vez estos anuncios de hoy permitan llevar un poco de tranquilidad al riesgo país, porque básicamente los bonistas, de hecho, ocurrió. no el pueblo argentino, los bonistas se aseguran que en enero van a cobrar los 4.000 millones de dólares que hay de vencimientos. Puede demorar un poco o puede alentar un poco, aletargar un poco la corrida cambiaria. El anuncio más
la posibilidad de esta liquidación extraordinaria del campo por la eliminación de las retenciones, pero eso también todos tenemos claro que es pan para hoy y hambre para mañana, porque... Todos tenemos claro eso. Yo creo que nadie es... Mariano, yo creo que nadie... hablo de la sociedad. No, creo que hay una idea en general de que después de las elecciones hay un cambio de régimen cambiario. Por mucho que el gráfico del presidente, muy profesional, que nos mostró Cristina Pérez, la esposa del ministro, de las bandas, que las flechas que se superponen, bueno, parece que no. Esas bandas o se van para arriba o directamente se eliminan. Dicen que son algunas de las condiciones que va a poner Estados Unidos, seguramente después de las elecciones. Clau, y después, perdóname. Después veo una entrega de soberanía que a mí me preocupaba. Yo hoy no sé si al final lo tuiteé o no, o lo pensé, no lo soñé, lo pensé. Lo tuiteé o lo pensé, gobernador 51, ¿no? Ahí ustedes lo graficaron muy bien, no había visto Estrella este gráfico. 51. Es el gobernador 51, ¿no? Fue Javier Milei, le agradece un tuit impreso, será la carpetita El de mensaje apego. fuerte igual, Esteban. El mensaje fuerte, pero desde lo visual, desde la escena, que el presidente de Argentina se emocione con una carpeta que tiene una hoja, con un tuit impreso, por muy fuerte que sea el tuit, esta foto es, la verdad, la es escena patética. no es fuerte, es patética, Es claro. patética. No, viejo, yo digo no que es fuerte el mensaje es un mensaje de mucha potencia, te acomoda las Sí. expectativas. Bueno, De hecho, lo a ver, hizo. de hecho lo hizo. Hizo eso ayer Scott Bessent, y hace eso hoy Trump. Habrá que ver qué es el anuncio. Quiero contarte, Pablo, que nosotros estamos presentando mañana una medida cautelar para que el gobierno se abstenga de tomar cualquier tipo de deuda sin pasar por el Congreso e informar las condiciones. Es una medida complementaria a otras que están tomando otros bloques. Unión por la Patria hizo dos resoluciones, ¿no? Una resolución que hay que votar. Nosotros vamos a la justicia, que entendemos que ahí hay un interés que la justicia tiene que proteger, fundamentalmente porque estamos hablando de que tenemos un antecedente muy grave, que fue la convalidación de un DNU que nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional sin conocer las condiciones. Recordemos que cuando la Cámara de Diputados, no con mi voto, pero sí con la mayoría de mis colegas, validó el DNU de deuda con el Fondo Monetario Internacional, no sabíamos las condiciones. Después nos enteramos que estaba planteado... Pero ahí hay un hecho clave, que es que se aprobó. Bueno, y, bueno son ahora vamos a antecedentes, hablábamos del swap. Son todos antecedentes, como decía, perdón la expresión un poco chabacana, había un dicho que decía, son boludecitas que suman. Sí. El swap pasó sin el Congreso, la deuda con el Fondo Monetario en esta ocasión salteó la ley y la Constitución que establece que el endeudamiento tiene que ser tratado por el Congreso, y vamos acumulando antecedentes. Que tenés que hablar vos, pero voy a decir algo, pues no lo puedo dejar pasar. O sea, para nosotros es una... Yo a veces creo que estoy viviendo en una realidad paralela. Para nosotros es un mensaje potente que el presidente de la Argentina vaya, se siente al lado de un tipo que tiene la cara sopleteada de amarillo y le dé un papel con un tuit impreso. Y eso es un lenguaje... mi capacidad de asombro ya no supera todo. Marian, falta que estén los perros nada más corriendo por ahí. Quizás entendiste mal. La imagen no es fuerte, yo coincido con vos. Es la imagen de un equipo que pasó de fase en Copa Argentina, ¿no? Mostrando el cheque. Pero mirá la foto, la foto es extraordinaria. Está bien, un tipo que está con la cara fuerte es el mensaje de Estados Unidos respaldando, eso sí tiene... Habrá que ver cómo se concreta, claro. Por supuesto. A mí me vuelve loco esto, ¿no? Yo ya no tengo más palabras para entender esto. Dale, perdón, calmalo a Mariano. Primero lo que pienso es que Trump se ríe de nosotros que votamos a Milei. Claro, vos te asombrás. Totalmente, se caga. Pero digo, más allá de eso, hay un mierda, hecho, la primera pregunta que le hacen a Trump en la conferencia de prensa así improvisada fue: ¿hay un rescate para la Argentina? Y el tipo, que no es ningún abombado, parece, pero no es ningún abombado, rápidamente dice, no hay nada que rescatar, si el proyecto es el modelo es un éxito, está teniendo éxito. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué le tenés que dar apoyo? Es muy notable, es notable también lo que vos decías. Alguien le dijo antes de la reunión, te vas a reunir con un señor que si no gana las elecciones dentro de un mes, se va a tener que ir. Y el tipo pensó que iba a la reelección. Yo estoy seguro, apostaría yo que estoy de acuerdo con Claudio. Es buenísima también la cara que pone Caputo cuando Trump responde, no hay que hacer ningún salvataje, y Caputo mira como diciendo, ¿cómo que no? Dámela. ¿Cómo que no? No te tires si para no atrás. consigo para apostar algo. No te tires para atrás. No me digas. Lo tenés que salvar. Parece que yo estoy defendiendo a Caputo o a Trump, pero Trump contesta lo que tiene que contestar. Sí, por supuesto. Trump contesta, no hay nada que rescatar. Lo que es una improvisación es muy lo del rápido. gobierno argentino. Lo que es una improvisación es lo del gobierno argentino, que llega a esa reunión en Estados Unidos realmente pidiendo la escupidera, como se dice. Y la verdad que este proceso de un fracaso del modelo económico
Digo, el fondo del cual van a salir los fondos, valga la redundancia, para esto es un fondo que es para estabilización. Lo recibió México en el tequila cuando el PBI cayó el 6,8%. Entonces, yo entiendo el relato y la narrativa. Ahora, lo que no puede explicar el gobierno es que este plan económico, que en las familias argentinas viene fracasando hace mucho tiempo, porque las familias no llegan a fin de mes, porque hay morosidad récord en las tarjetas de crédito, porque a pesar de la desaceleración de la inflación los ingresos van muy por atrás. La verdad es que lo que no pueden terminar de explicar es que ahora esa crisis que las familias ya vivían se trasladó al mercado financiero. Vamos a escuchar al ministro de Economía en otro momento, Luis Caputo, que dice algo así como, viste, decían que el presidente venía de Estados Unidos en vano, que nadie le atendía el teléfono. Mirá, acá está la respuesta. A ver. El presidente ha venido aquí muchas veces, ha dicho siempre que Estados Unidos era el aliado estratégico junto con Israel. Todo esto se va construyendo, viste que cuando veníamos muchas veces decían, no se sacó la foto, tal cosa o la otra. Algunas veces lo han criticado por eso y bueno, acá tenés el payout de eso, ¿no? Así que, digamos, valieron bastante la pena los viajes del presidente, diría yo. Muy bien, se dieron, antes de partir, hubo, Meli, algunas reuniones en casa de gobierno, una reunión de la mesa política, reunión del gabinete también. Sí, hubo dos reuniones importantes, la reunión de la mesa política, que en realidad fue este gesto de la Casa Rosada de tratar de mostrar algún tipo de reacción después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que armaron, que se convirtió la Casa Rosada, muchos decían como en broma, una mueblería, ¿no? Empezaron a ver mesas de todo, que en realidad era raro porque esas mesas estaban conformadas por los mismos funcionarios que veníamos cubriendo semanas antes. Claro. O sea, no hubo ningún cambio rotundo. Bueno, por ahí cambiaron la mesa. Claro, por ahí cambiaron la mesa, Claro. no sé, eso ya no sé. Y las sillas. Pero, por ejemplo, en la mesa nacional que estaba sentado Lule Menem, después de todo el escándalo de las coimas, lo sacaron de la foto. Pero lo cierto es que sigue, o sea, lo vemos todos los días en los pasillos de la Casa Rosada. Lule Menem tiene su despacho, recibe gente. De hecho, supuestamente Pilar Ramírez era quien estaba encargada, según Karina, ahora de la campaña nacional. Y ayer estuvo reunida, entró al despacho de Lule Menem a reunirse con Lule Menem. Claro. Entonces, bueno, digamos, sigue funcionando el esquema como funcionaba antes de la derrota. Y después estuvo la mesa, una mesa no hubo, la reunión de gabinete que encabezó el presidente Javier Milei, y más tarde, ya cuando él se había ido a Aeroparque para ir rumbo a Estados Unidos, hubo una reunión de estrategia política para la campaña nacional que estuvo más digamos, de influencers, estuvo Pilar Ramírez, ya no Javier Milei porque estaba en viaje a Estados Unidos. Pero sí, siguen funcionando estas mesas más simbólicas que otra cosa. Y sí hubo una reunión importante ayer en Casa Rosada que fue, Guillermo Franco recibió una delegación de congresistas de Estados Unidos, de legisladores de Estados Unidos, y me cuentan que ahí hubo mucho diálogo, sobre todo por el tema de reformas, ¿no? Guillermo Franco les dijo que era muy importante que el gobierno gane esta elección, porque en la segunda parte del mandato de la gestión de la Libertad Avanza venían las reformas estructurales y para eso necesitaban bloques más robustos en el Congreso. Claro. Preguntaron mucho, me dicen, los legisladores de Estados Unidos por la reforma laboral. Estaban muy interesados en ese tema y Guillermo Franco les explicó, ya lo veo ahí Esteban que tiene ganas de opinar del tema, pero bueno, estaban muy interesados en estas reformas, sobre todo la reforma laboral. Bueno, a ver, le recuerdo un poco el abordaje de la escena en el programa de hoy. Dos momentos o dos situaciones que nos parecen que son mucho más graves de cómo las estamos, de cómo está reaccionando la sociedad argentina, sobre todo algún sector de la dirigencia política. Primero, este tipo de vínculo con los Estados Unidos y por otra parte el gobierno, el Poder Ejecutivo, que decide hacer caso omiso de lo que dice el Congreso. Enseguida hablamos con Esteban Paulón porque es denunciante de Guillermo Francos. Como llegó recién, se puede quedar un rato más. Ya va a decir como el padrino ayer, ¿no? Quiero acciones de la empresa. De la compañía. Como ayer Don Corleone, como dijo Trump a Milei, ya te voy a pedir un favor. Ya te voy a pedir un favor. Quédate tranquilo. Porque quiero saludar a Alejandro Banoli, economista, fue director del presidente del Banco Central, bueno, titular del ANSES, con mucha experiencia para leer el momento. Alejandro, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Gracias, Alejandro, por este rato. Tratando de no volver al principio, más o menos estamos en conversación. Déjame preguntarte si
este acuerdo con Estados Unidos, más allá de que no se conoce el monto, pero el respaldo, el mensaje político y lo que pueda llegar a ocurrir, alcanza como para que el plan económico del gobierno sea sustentable. Es decir, si efectivamente tiene viabilidad ahora. Parecía que no la tenía el viernes pasado, digamos, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que, digamos, un poco las dos iniciativas, yo creo que hasta acá lo de Estados Unidos fue más un cambio de expectativas y el acuerdo para que las grandes cerealeras liquiden 7.000 millones, lo que le da al gobierno es, primero, evita el colapso en esta semana, que si no hubiera hecho nada hubiera ocurrido, y en segundo lugar le permite comprar tiempo. Creo que en términos de tu pregunta no hay sustentabilidad, porque lo único que hay hasta acá es adelantar financiamiento, ¿no? Y en términos estrictos de lo que es la baja de retenciones, lo que son ingresos ahora de septiembre y octubre son ingresos que van a faltar en noviembre y diciembre, ¿no? Con lo cual, digo, hay que ver en términos concretos cuál es el monto, si son de libre disponibilidad, si van a quedar en Estados Unidos como garantía del servicio de deuda, qué implica el acuerdo con Estados Unidos, que la verdad hasta ahora no se conocen detalles, pero en todo caso, y creo que la experiencia tanto de lo que fue el blindaje de enero de 2001 como el megacrédito que recibió Macri en 2018 y los 12.000 millones que recibió Milei en el mes de abril, creo que demuestra la experiencia que solo con endeudarse y con recibir dinero, si el plan económico no es sustentable, si no se generan dólares genuinos y se evitan que salgan por todos lados, porque el modelo así lo permite, no genera ningún cambio de fondo en la economía argentina que permita decir, bueno, salimos de la crisis, a partir de ahora las cosas pueden ser distintas, ¿no? Pero a ver, Alejandro, fuerza un poco el argumento para tratar de entender un poco mejor. Dice el gobierno, bueno, calmamos la situación financiera, llegamos un poco mejor a las elecciones. En las elecciones nos va a ir bien sí o sí, porque nosotros no ponemos nada en juego. Vamos a suponer que es una elección, no sé quién gana, pero parda, que no sale ni muy ni tan para un lado o para el otro. El gobierno logra instalar una lectura positiva y entonces consigue la posibilidad de hacer las reformas que está prometiendo, ¿no? La reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma laboral. Y entonces empiezan a llegar las inversiones y ahí empieza la rueda virtuosa de este plan. ¿Cómo respondes a eso? Bueno, habrá que ver primero si el gobierno gana las elecciones. Digo, creo que eso no es evidente que así suceda. En el caso de suceder, hay que ver, porque verdaderamente creo, aún en el caso de que el gobierno sea la primer minoría en las elecciones, su representación parlamentaria, desde mi punto de vista, a lo sumo le va a impedir, le va a permitir, quiero decir, tener capacidad de veto y de bloqueo. Claro, un poco romper los lo dos que ha hecho tercios. hasta ahora, pero me parece difícil que si no sale del aislamiento en el que el propio gobierno se ha puesto, digamos, respecto a la sociedad y respecto a una parte de la oposición que incluso ha tratado de ayudarla, entre comillas, yo veo muy difícil que puedan impulsar esa agenda. Y por otro lado, te digo, Pablo, creo que está también bastante instalado de que es muy difícil que el gobierno pueda mantener una paridad del tipo de cambio en los niveles actuales de 1.400. Verdaderamente no hay equilibrio externo con este tipo de cambio y me parece que la mejor prueba de esto es que al complejo, digamos, cerealero y oleaginoso le está reconociendo un dólar de casi 1.800 pesos para que liquiden ahora en septiembre y octubre, divisas que le permitan llegar hasta las elecciones. Bien, o sea que la tensión que quiso evitar solo se posterga en el momento va a llegar. Entiendo tu respuesta. Mis compañeros tienen preguntas. Mariano. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Mariano Hamilton. Buenas noches. La sociedad argentina, o por lo menos esta es una modestísima interpretación que hago yo, está como un poco harta de fluctuar entre el consumo, el dólar movible, y la inflación, o a esa alternativa se le opone
la bicicleta financiera, a los especuladores, hambriar a gran parte de la sociedad. O sea, ¿dónde está la mitad entre una cosa y otra? Entre lo que vivimos durante bastante tiempo, durante el gobierno de Cristina, Néstor, y paremos de contar, y después lo que padecimos con Macri y ahora estamos padeciendo con Milei. O sea, ¿hay un término medio para no irnos de una punta a la otra? A ver, yo creo que sí, me parece que la respuesta a eso es algo que está pendiente y yo creo que el peronismo todavía tiene mucho en términos de depurar de lo que pasó de la última gestión de Bueno, gobierno. esperemos que empiece a responderlo pronto porque se están quemando las naves. Y sobre todo de cara a plantear una alternativa concreta. Creo que, digamos, la salida tiene que ver por un plan de desarrollo que haga que precisamente, por un lado, cuando hay una expansión del consumo, no se genere la restricción externa que terminó particularmente tanto, digamos, en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, como pasó también en el gobierno de Alberto Fernández, más allá de la sequía, con este tipo de problemas, ¿no? Y por supuesto, bueno, el otro extremo que dijiste, el modelo de endeudamiento, de la fuga de capitales, que también claramente siempre ha fracasado. Así que, bueno, evidentemente que la sociedad argentina, yo creo que está demandando, entonces, un modelo que permita crecimiento, distribución del ingreso, que sea progresiva y que sea sustentable. Clau. Alejandro, te voy a hacer una pregunta que uno nunca debe hacerle a un economista, pero teniendo en cuenta que está claramente terminado el sistema de bandas cambiarias que estableció el gobierno y que a fines de octubre se termina, digamos claramente, cuando se termine esta baja temporal de retenciones, ¿a qué valor crees que debería estar el dólar en noviembre? Y yo creo que, a ver, la pregunta no tiene, digamos, una única respuesta matemática, digamos, que surja de una ecuación, sino que yo te diría que, a ver, si el gobierno, digamos, recapacitara, hiciera una política económica que impida que haya una salida estructural de divisas, y no se requeriría un tipo de cambio mucho más alto que el actual. Ahora, si el gobierno persiste en tener una apertura importadora, en tener políticas que a contramano de lo que está haciendo el mundo generan un déficit externo, y sin duda que eso te va a exigir un tipo de cambio mucho más alto, ¿no? O sea, para que haya una referencia, por ejemplo, ¿no? La devaluación de diciembre de 2023, cuando Milei lleva el tipo de cambio de 360 a 810 más o menos, esos 810 serían hoy equivalente a unos 2.300 pesos, ¿no? Evidentemente, si se hacen las cosas bien, el dólar debería estar más cerca de 1.600. Si se hacen las cosas mal, debería estar más cerca de 2.000. De nuevo, ¿no? Y estamos hablando de dinámicas productivas, dinámicas sociales y por supuesto depende de también algunas variables que son globales y que te mueven el resultado. Pero está claro de que me parece que el tema de fondo tiene que ver con la confianza y si el gobierno logra, digamos, tener algo de iniciativa política y de generar alguna sensibilidad a las demandas sociales y por otro lado logra aumentar reservas para reducir el nivel de vulnerabilidad. Hasta aquí yo no veo que el gobierno esté dando respuestas políticas ni tampoco respuestas económicas por fuera de haber pasado la gorra por Estados Unidos y también con el complejo sojero local. Alejandro, la última. Te quiero mostrar una foto que anduvo circulando bastante en la jornada de hoy. Entiendo que vos podés verla. Me parece que vamos a tener que ponerla a pleno. Ahí está, gracias. Sí. Son los expresidentes de la Rúa y Bush. Y 2001. 2001. Entra dentro de la dinámica, usted está aquí, ¿no? Mirando la historia reciente, en qué momento de ese mismo esquema económico y político estaríamos ahora. Otra vez voy a ponerme en el lugar del gobierno, voy a tratar de interpretar lo que el gobierno dice, y el gobierno dice, esta vez es distinto, porque esta vez hay equilibrio fiscal, porque esta vez hay un apretón monetario, porque no hay pesos que corran. Esta vez es distinto, esta vez va a funcionar. Vos ves esta foto y decís,
¿vamos hacia lo que condujo después ese vínculo político o hay elementos como para que el gobierno pueda defenderse de otra manera? A ver, yo creo que si realmente hubiera, digamos, un esquema fiscal que sea sustentable y que no sea, digamos, un manejo de cuentas de almacenero, que no mantiene la infraestructura, que pisa partidas, que genera endeudamiento y que esconde los intereses de la deuda capitalizando intereses para mostrar un mejor resultado fiscal, evidentemente no tendríamos que estar ahora, como yo decía, pasando la gorra desesperados afuera y dentro del país. Pero me parece, de nuevo, que si ya que traes un diario del 2001, Sí. en esa época se decía exactamente lo mismo, ¿no? Que con equilibrio fiscal, con déficit cero, pasó con Cavallo en el 2001, pasó con Duhovne también en el 2018 y 2019, que también redujo el déficit fiscal. Me parece que en la Argentina está bastante probado que vos tenés que tener un superávit externo que permita atender los distintos compromisos de Argentina, y me parece que tanto en el 1 a 1 como en el gobierno de Macri como ahora esto se subestima y esto tiene un altísimo costo, ¿no? Yo creo que de nuevo, ¿no? Festejar porque 2 días suben los bonos, esto me recuerda, digamos, de nuevo a tapas de diario de esa época, ¿no? Al blindaje, cuando el gobierno de la Rúa festejó que supuestamente iban a ingresar 40.000 millones de dólares, que al final no ingresaron, o te diría a la deuda de Macri de 2018, cuando también el acuerdo implicó 45.000 millones de dólares. Entonces, ya vos fijate y te dejo una sola cifra que para mí es muy concluyente. Los 14.000 millones de dólares que recibimos del FMI, primero los 12.000 millones en abril y después 2.000 millones hace un par de meses nada más, se fueron con la compra de dólares hasta julio, sin contar agosto y septiembre. Entonces, de nuevo, no hay desembolso, por más importante que sea, que te permita detener una hemorragia cuando el barco está perforado por todos lados, ¿no? Así que, de nuevo, creo que el gobierno compra tiempo, en función, digamos, de que cómo haga las cosas, esto se mide en semanas o se mide en meses, pero este tipo de modelo, Pablo, de nuevo, aún con equilibrio fiscal, en la Argentina no se sostiene, sino genera dólares genuinos que permitan atender los compromisos y un grado de dolarización que siempre, cuando hay desconfianza, cuando se ve que el país está endeudado, cuando faltan reservas, siempre, digamos, supera, digamos, cualquier oferta que pueda haber, pasado un tiempo cortito donde se puede acudir a sacar conejo de la galera, sea blanqueo, sea exportadores, sea acudir a algún prestamista internacional. Alejandro, gracias. Yo sé que aburro, pero cada vez que me cruzo con Alejandro Banoli, no sé si se consigue, si hubo una nueva edición, pero Patrio Dólar es un librazo de la experiencia de Alejandro al frente del Banco Central y su mirada de esos procesos. Ya que tenemos su atención sobre el tema dólar, búsquenlo, es muy interesante. Gracias, Alejandro, un abrazo grande. Bueno, gracias. Un abrazo, Pablo. Que estés muy bien. Bueno, me cuentan por cucaracha que Melissa también tiene una foto. No, claro, que me hacía acordar esa foto, que en la serie de fotos con los presidentes de Estados Unidos está la de Néstor Kirchner, que parodiando un poco la foto de la Rúa con Bush. A propósito. Se saca, claro, la foto tocándole él la rodilla a Bush. La clave es la mano en la rodilla. Claro, fíjate la foto del país claro. y fíjate la foto de y esta cuenta el fotógrafo presidencial, Víctor Budge, que Néstor se lo dijo, ¿no? Como dijo, voy a buscar esa foto, un poco marcando, ¿no? Como la contra de los presidentes que se someten a Estados Unidos y los que no, y esto fue en 2003, después en 2005 está la cumbre en Mar del Plata del no al ALCA. Claro. ¿no? Entonces, bueno, y que también como las fotos simbólicas de los presidentes. Tiene historias hermosas, ¿no? Esas picardías de la política, pero que tienen mucho sentido. En la cumbre parece que estaban negociando y era muy dura la negociación y le dijeron a Chávez, vos hablá, vos dale para adelante y estirá mientras terminamos de rosquear algunas cosas. Creo que a Lugo le habían dicho, hablá en guaraní, hacé lo que tenga que hacer.
Esteban, ampliaste la denuncia contra Guillermo Franco, jefe de gabinete. Sí, a ver. ¿En qué sentido? Para explicar lo que dijo Franco, que no es cierto. Nosotros, las leyes tienen un capítulo en la Constitución que dice de la formación de las leyes, así se llama. Una Cámara inicia un trámite, la otra Cámara puede validarlo o modificarlo. Luego que se aprueba en las dos cámaras el mismo texto, va al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene 10 días para tomar 3 decisiones. La promulga, quiere decir, acepta la ley que se votó y la pone en funcionamiento. La veta totalmente, dice esta ley no va, o la veta parcialmente. Eso se toman 10 días, hay un plazo legal para que el gobierno tome esa decisión. La ley vetada parcial o totalmente vuelve al Congreso automáticamente para su trámite. Si el Congreso ratifica con 2/3 en cada una de las cámaras la ley votada originalmente, esa ley queda firme y es de cumplimiento inmediato. No hay más plazo, no hay otros 10 días, no hay otra instancia. Entonces tenemos 2 instancias en el Congreso, una en el Ejecutivo que puede promulgar o vetar y 2 instancias nuevas en el Congreso. El gobierno creó, y creo que acá hay un tema de gravedad, vos decías recién, a veces no tomamos conciencia, para mí esto es una de las cosas más graves que pasó esta semana, el gobierno inventó un 6º paso para una ley, que es discutirla, incluso después de cumplir todo el proceso constitucional. Después de la discusión, digamos. Después de la discusión. Cuando el Congreso vota por 2/3 la ley en diputados y en el Senado, el 4 de septiembre, la ley se comunica al Ejecutivo. Nosotros presentamos hace unos 10 días una intimación al director del Boletín Oficial y a la Secretaria Legal y Técnica por no publicar la ley. No es un capricho que publiquen la ley. Mientras la ley no está publicada, está en el limbo. Está aprobada, fue ratificada, tuvo los 2/3, pero no está. Al no estar... ¿Quién decide la publicación? La Secretaría Legal y Técnica. Ibarzabal, María Ibarzabal. Exactamente. Y el Boletín Oficial, que es el ámbito, digamos... el vehículo institucional que tiene un director también. Pero Ibarzabal, cercana a Santiago Caputo. Sí, es del riñón de Santiago Caputo. Que trabajó en el diseño de la ley base, si no me equivoco, trabajó, no era todavía secretaria de Ley y Técnica, estaba Herrera Bravo todavía, pero cuando se va Herrera Bravo, ella asume también, sí, cercana a Santiago Caputo. Cuando nosotros pedimos la publicación e intimamos al gobierno, le damos 24 horas para que publique, tenía que ver con que con la ley publicada, un prestador, una persona con discapacidad, una familia, una asociación, puede reclamar judicialmente que siente que hay un derecho vulnerado. Dice, yo esto no lo tengo, está aprobada la ley, está publicada, no la cumplen, puedo accionar. Claro. En el limbo nadie acciona. Bueno, pasaron las 24 horas, se cumplió el plazo, el gobierno no publica, justo vino la sesión del miércoles donde nosotros insistimos en las leyes de financiamiento universitario y Garrahan, esperamos 48 horas y el jueves iniciamos una demanda por incumplimiento de deberes de funcionario público. Y ahí, a Igarzábal y al director del Boletín Oficial, sumamos a Milei y a Francos, que son los funcionarios que ya no es un tema administrativo, es un tema político. Ahora, puede ser o puede parecer de sentido común. Bueno, está bien, la tengo que cumplir. Ya está, insistieron. Ahora, discutamos a ver de dónde la sacamos para hacer eso. Bueno. O no, díganme, ustedes quieren hacer esto, díganme. Lo que dicen en Casa Rosada, hoy preguntaba por ese tema, es que supuestamente la ley lo que dice es que tiene que el jefe de gabinete reasignar partidas para poder conseguir los fondos. Y que lo que dice él es, bueno, como era una cuestión que yo tenía que definir y digo que no hay plata... Claro. Para retomar eso, cuando el viernes la causa le cae al juez Casanelo y el juez Casanelo acepta tramitarla en Comodoro Pi, por sorteo, el gobierno el lunes la publica. Pero la publica con una trampa. Publica la ley y el decreto de promulgación, no de reglamentación, de promulgación. Una cosa es la publicación, otra cosa es la promulgación, que es lo que dice, esta ley es de orden público, que es el decreto 681 del 25, incorpora una innovación constitucional, la verdad que gente muy creativa para lo que quiere, que devuelve la ley al Congreso y dice, díganme de dónde sacó la plata. Y ahí incurre en una falacia el jefe de gabinete. Primero porque la ley original, en el debate en el Congreso, nosotros habíamos planteado algunas de las fuentes de financiamiento. Segundo, porque el jefe de gabinete... Ahí listo, tema resuelto. Bueno, pero te sumo otra. Sí. El jefe de gabinete de este gobierno, Guillermo Franco, que se indigna tanto, es el mismo jefe de gabinete de un gobierno que decidió este año gobernar sin presupuesto. Lo dice expresamente José Luis Espert. O sea, no es una elucubración política.
En el medio del debate por el presupuesto en el finales de 2024, José Luis Esper nos dejó un día en la Comisión de Presupuestos. Presidente de la Comisión. Presidente de la Comisión de Presupuestos, se cruzó al Palacio, hizo una conferencia de prensa de la que nos enteramos por los periodistas y dijo, el presidente Javier Milei decidió que no va a haber discusión de presupuesto porque no nos ponemos de acuerdo, porque son turnos de generales fiscales, porque los gobernadores no se ponen de acuerdo, chau. Entonces, el propio gobierno es el que decide prorrogar la ley de presupuesto por segundo año consecutivo y eso le da automáticamente, aunque no lo dijera la ley, la facultad al jefe de gabinete para reasignar todas las partidas que quiera, incluyendo decisiones como darle plata a la CIDE de Santiago Caputo, fondos reservados fuera del plan de inteligencia, perdonarle 1.650 millones de dólares a las 4 agroexportadoras, eliminando retenciones durante un mes y medio. Y Pablo, déjame decirte que no hago la cuenta de 1.650 millones por lo que vale el precio del dólar, porque a los libertarios los números de más de 6 cifras se les complica leerlo. El otro día lo vimos en la sesión, entonces quedémonos con los 1.650 millones de dólares. Sí. Digo, esa decisión que está parte en la misma edición del boletín oficial, que negarle los servicios a las personas con discapacidad, que es mucho menos del 0,23 del PBI que implica el jubileo para las 4 cerealeras, bueno, esa decisión no viene al Congreso, nadie nos pregunta, esa se puede tomar. Ahí no hay déficit, ahí no hay equilibrio fiscal, ahí no hay que dar ninguna explicación. Entonces nosotros lo que estamos planteando concretamente es que ampliamos la denuncia el mismo lunes, incorporando a Mario Lugones, que también firma el decreto 681, porque ya no hay un incumplimiento y un abuso de autoridad en términos de no publicar la ley. Hay un incumplimiento, un abuso de autoridad y una inconstitucionalidad, que es un delito grave para un presidente y para un jefe de gabinete, tan grave que generó la presentación de varias mociones de censura en diputados y en el Senado. La última, Esteban, ¿podrá? Porque si efectivamente el gobierno puede, imaginémonos qué va a pasar con financiamiento universitario y con emergencia pediatría y eventualmente ATN. Yo creo que tenemos que... ¿O de qué depende? No, creo que si nosotros el miércoles que viene vamos a la sesión, emplazamos la moción de censura para el jefe de gabinete, hay un acuerdo, hay varios bloques que ya se han sumado y matemáticamente están los 129 votos que se necesitan para avanzar en ese proceso. Creo que el gobierno debiera rechazar ese decreto. Ahora, lo que a mí me preocupa mucho es que nosotros tenemos una debilidad no solo con el Congreso ante esta asonada inconstitucional del presidente. Primero, ningún juez, ningún fiscal dijo nada. O sea, hoy hay una denuncia penal que presenté yo, Mónica Fein, y ningún juez actuó de oficio. ¿Cómo un presidente puede emitir un DNU inconstitucional? Segundo, nosotros tenemos hace 16 años sin nombrar al defensor del pueblo, por ejemplo. Acá hubiera jugado un rol. Por eso yo también quiero ir al Senado para que esas cosas se resuelvan. Nosotros podemos estar 16 años sin defensor del pueblo. Ahí tiene que haber un defensor del pueblo que diga, señor presidente, usted no puede hacer esto. El 1 de octubre va a haber una movilización importante de las familias, las organizaciones, los prestadores al Congreso. Tenemos que juntar fuerzas. Si el 1 vamos a una sesión, entiendo por el tema DNU y algunos de los temas que se aprobaron hoy, los emplazamientos para las citaciones a Karina, a Lugones, debiera haber una sesión que nos permita emplazar la moción de censura para Francos y creo que el gobierno tiene que reaccionar en algún sentido. Si no reacciona, es motivo de juicio político. El presidente no puede no cumplir la Constitución. ¿Sabés lo que dicen en Casa Rosada con lo de Francos? Que ya saben que pueden llegar a perder esa discusión. ¿Cómo se va? Bueno, y como se dicen, al día siguiente lo puede volver a nombrar Javier Milei porque no hay nada que se lo impida. Bueno, o sea que otra vez ignorando. Les recomiendo. No, o sea, no solo ignoran lo que dice el Congreso con respecto a aplicar la ley, de poderes sino que grave. dicen que, si lo desplazan, lo van a volver Creo que sea un conflicto de poderes grave. Y muchas de estas causas, que tal vez hoy se muevan o no, la nuestra, hoy el juez instruyó al fiscal Polichita para que avance en la investigación. Es una causa que rápidamente se va a mover, pero entiendo que mucho de esto va a volver como un boomerang, porque la verdad es que nosotros tenemos que seguir hasta las últimas consecuencias de esto, porque lo que está en riesgo es la propia institucionalidad, y aparte con un tema tan sensible como es la discapacidad, que el gobierno te diga, para las cerealeras hay 1.650 millones, que es el 0,23 del PBI, y no hay para las personas con discapacidad, que es el 0,0, bueno, la verdad... Se lee muy fácil como el 3, digamos. Esteban, gracias. Dijo que ir al Senado porque es candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Y para nombrar 2 mujeres en la Corte, para completar la Corte, que sean 2 mujeres probas, no tengo los nombres, tendrán que presentarse a concurso.
poner paridad de género en la Corte, los 150 cargos en la justicia no nombrados que hacen que Casanelo tenga 2 juzgados. Yo digo, ¿juzgado 11 de quién era? No, subrogado por Casanelo. Hay que acomodar alguna de las instituciones si queremos que este país funcione. Gracias por haber estado. Bueno, Meli, gracias también. No, ¿qué Meli? ¿Te puedes quedar un cachitito más? Sí, por supuesto. Bueno, me interesa que se quede en esta nota, perdón, porque está en línea Jorge Duarte. Jorge es colega, se especializa, analista político, y se especializa en temas gremiales. ¿Por qué lo convocamos esta noche a Jorge Duarte? Porque la CGT anda renovando autoridades. Y es muy interesante, pues muy importante en términos de organizaciones que le exigen al momento, a la política y a los gobiernos en este tiempo, y además la defensa de los intereses de trabajadores y trabajadoras. Jorge, amigo querido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué haces, Pablito? ¿Cómo andan? Gracias por esperarnos unos minutos, pero nos resultaba muy importante, de mínima, porque va muy bajo radar. ¿Qué es lo que está pasando en la CGT por estas horas? Mira, se están dando una serie de discusiones en simultáneo que tienen que ver, por un lado, como vos decías, la renovación de autoridades y por otro lado, la discusión respecto del perfil que tiene que tener la nueva CGT o la nueva conducción de la CGT y cuál tiene que ser la forma para conducir lo que queda del periodo de Milei en la central. ¿Por qué te digo esto? Evidentemente tienen que renovar autoridades porque el periodo se vence, el 5 de noviembre ya está convocado el Congreso para eso mismo, pero en esa misma discusión se está tratando de saldar la idea de o ir de nuevo a un triunvirato o volver a la figura de un solo secretario general. Hay posturas encontradas respecto de eso. Y cuál tiene que ser el perfil de la CGT para seguir en lo que queda, en los 2 años que quedan de mandato de Javier Milei, si volver a un esquema de diálogo con el gobierno nacional o plantear una conducción más de confrontación abierta respecto de lo que queda, sabiendo que lo que viene por delante, como todos sabemos y como ya lo adelantó el gobierno, es reforma previsional, reforma laboral, reforma impositiva. En buena medida van a estar centrados en los temas, las cuestiones laborales. Ese es el partido que estamos mirando todos, ¿no? Si seguirá siendo dialoguista o algo más combativa. Sí, y en buena medida, ¿quiénes van a conformar, ¿no? las figuras principales de esa nueva conducción que van a terminar de definir esto que vos decías, ¿no? Si va a ser una CGT que esté pensando más en sentarse a discutir con el gobierno libertario, como sucedió hasta ahora, a pesar de que han habido medidas de fuerza, han habido protestas, se han sumado a la última movilización de la semana pasada, o va a ser una CGT abiertamente opositora que rechace de plano cualquier discusión con el gobierno nacional. De hecho, le achacan, por ejemplo, a Gerardo Martínez, que después de la victoria del Frente de Fuerza Patria, perdón, a veces me equivoco con los cambios de chapa, de Fuerza Patria del 7 de septiembre. En cada elección cambian el nombre, ¿qué vas a hacer? Tenés razón, que después de la victoria de Fuerza Patria del 7 de septiembre tuvo una reunión que se difundió muy amistosa con Sandra Petovelo. Le parece que no era momento ni era el gesto que tenía que dar la Central Obrera, que de hecho en la interna del peronismo sí tomó partido casi unánime por la figura de Axel Kicillof y se siente parte de la victoria de lo que fue la construcción del 7 de septiembre. Claro. Jorge, tengo 2 breves de la mesa, Meli. Sí, te quería preguntar justamente por eso que acabas de mencionar de Gerardo Martínez, porque él también estuvo sentado en las reuniones del Consejo de Mayo, en donde se estuvo trabajando puntualmente en las últimas reuniones sobre la reforma laboral. O sea, la CGT va a seguir participando de esta mesa en la Casa Rosada, con francos y con algunos, bueno, hay gobernadores también. Bueno, es una de las discusiones que está abierta. Ayer, por ejemplo, Sergio Palazzo, en lo que fue la presentación de la campaña de Fuerza Patria pensando en octubre en la provincia de Buenos Aires, fue taxativo, dijo, nadie votó el 7 de septiembre para que nosotros nos sentemos a dialogar con el gobierno de Milei. Votaron justamente para rechazar de plano cualquier discusión con el gobierno, ir a una confrontación e incluso pidió un paro general. Hoy la fisonomía de la conducción de la CGT está pensando más en dialogar que en otra cosa. Así está armado el triunvirato y esa fue la construcción que se planteó hace 4 años. Los nombres que circulan para un nuevo triunvirato también perfilan una CGT que esté más pensando en dialogar que en salir a la calle, porque se habla de Jorge Sola, un dirigente muy dialoguista, que incluso tuvo buen diálogo con la gestión del macrismo, hoy es secretario de prensa de la CGT. Claro. Se habla de Cristian Jerónimo, que también es un dirigente que hoy está muy cercano a Gerardo Martínez, que si bien ha ido a confrontación en términos generales, está más cerca de sentarse a dialogar
que de tener una postura abiertamente opositora, y se habla de Maya Volkovitsky, que es la número 2 de Piumato, un hombre muy cercano a la corporación judicial. Si hoy pensamos que esa puede ser la nueva conducción de la CGT, claramente están definiendo un perfil dialoguista. Del otro lado, si querés, la principal figura es Abel Furlan, que es quien está tratando de aunar el resto de las posiciones y plantea lo opuesto. No, ningún tipo de diálogo con el gobierno, confrontación abierta y directa, y entender que lo que pasó el 7 de septiembre tiene que replicarse en términos sindicales. Por cierto, también es uno de los que impulsa la idea de una conducción con un secretario general único, planteando que el triunvirato en 2016 fracasó y este triunvirato elegido en 2021 también fracasó, cosa que es bastante cierta. De hecho, en todas las conducciones terminaron saliendo dirigentes renunciando por la falta de consenso. Claudio. Jorge, ¿cómo juega la interna peronista en el armado de la nueva conducción de la CGT? Bueno, la posición mayoritaria de los dirigentes de la CGT optó por Axel Kicillof en lo que fue la discusión, si se quiere, entre Axel y Cristina. De hecho, Axel Kicillof es el que promovió a Hugo Moyano Hijo como candidato a diputado nacional dentro de sus propios legisladores, digamos. Él le dio a la CGT, les dijo: yo les voy a dar un lugar, ustedes pongan el nombre, yo lo promuevo. Eso fue lo que ocurrió. No han tenido mucho más, pero lo cierto es que Kicillof le dio un candidato a la CGT y uno a cada una de las CTA, a Hugo Yasky y a Oscar de Isasi, CTA de los trabajadores, CTA autónoma. La posición de Kicillof fue muy contemplativa respecto de la CGT y de lo que había ocurrido hasta ahora. Fue retribuida con la confianza del sector mayoritario y hoy están prácticamente todos subidos en ese barco. Queda un sector minoritario, entre los que se puede ubicar, por ejemplo, a Sergio Palazzo, Vanessa Siley, a Carlos Ortega, que están muy cercanos a la conducción de Cristina, que incluso integran la conducción del PJ, pero hoy mayoritariamente están optando por Axel Kicillof y entienden que es el candidato natural del peronismo en 2027. Jorge, sos crack, gracias, un abrazo enorme. Chao amigos, hasta la próxima. Que esté muy bien, Jorge Duarte. Meli, gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias. Que esté muy bien. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos de la pausa, vamos a hablar con Gabriel Puricelli, analista de política internacional, para preguntarle otra vez, ¿en qué momento del tablero geopolítico se da esta relación entre Javier Milei o el rescate, digamos, del gobierno de Estados Unidos al plan económico argentino? Y muy vinculado a eso, tenemos columna de Claudio Martínez y vamos a hablar con Diego Hurtado, físico y ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, porque el gobierno anda queriendo vender el desarrollo nuclear. ¿Tendrá algo que ver con qué me piden a cambio de Toto Caputo? No me piden nada. Lo resolvemos después de la pausa. Ahí venimos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Vamos en la dirección correcta, pero el kirchnerismo está dispuesto a reventar todo para volver al poder. Necesitamos sumar más fuerzas para esta batalla. Ya me conocés. Cada vez que tuvimos que pelear contra el kirchnerismo, yo estaba ahí. En octubre tenemos que elegir. O cambiamos de forma definitiva o volvemos atrás y tiramos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina
retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires. La Libertad avanza. Lista 501. Este 26 de octubre pongámosle un freno al saqueo de Milei. Votá en defensa propia. Votá nacionalismo. En Capital Federal, votá César Biondini, diputado nacional. Frente Patriota Federal. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos juntaron. Acá estamos. Qué alegría estar Dame un juntos, abrazo, dame un abrazo. Qué lindo. Qué Qué lindo Vamos a verte. salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar el Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Arriba que llegan tarde. Arriba que llegan tarde. Arriba que llegan tarde. Hey, ¿aburrido de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV, tenés Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tenés todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Durante años nos dijeron que no hay alternativa. Nos acostumbraron a elegir entre lo malo y lo peor. Pero no es verdad. Hay otra manera. Hay otra manera de tener déficit cero, sin recortar ni pegarle a los jubilados. Una manera que une, no que divide. Hay otra manera. Es con Graciela, es con Martín, es Unidos. Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña, Martín Ocampo, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. En octubre vas a elegir diputados y senadores. Vota a quienes siempre enfrentaron y enfrentarán a Milei. En Ciudad de Buenos Aires, Cristian Castillo, senador. Frente de Izquierda, lista 506. Muy bien, seguimos en QR. Ya seguimos con los temas prometidos, pero avisó el vocero presidencial el momento en que se va a concretar la reunión de la comitiva ejecutiva, el presidente, el ministro de Economía, con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional. Ahí está Adorni. La reunión del presidente y su comitiva con la titular del fondo se realizará el día de mañana a las 14:30 hora local. Fin, dice Adorni. Creo que tenía algún sentido postergar esa reunión hasta tanto se dé la foto con Scott Bessent, con Trump, Sí, eventualmente. no impreso. Me parece que tenía sentido. Bueno, está Gabriel Puricelli con nosotros, analista de política internacional. Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Recién le pregunté si era de las pocas personas que lo escuchamos a Trump toda la hora que habló en Naciones Unidas. Me dijo que sí, con lo cual lo vamos a analizar para tratar de ver el contexto efectivamente en el cual se da este vínculo específico con el gobierno argentino. Pero antes, y quizás va a ser interesante tomarlo como insumo para la charla enseguida con Gabriel Puricelli, vamos a hablar, o nos va a contar Claudio Martínez, qué pasa con el desarrollo nuclear en la Argentina y decisiones que ha tomado el gobierno, Claudio. Exactamente, vos sabés que la semana pasada, ahora vamos a ver el tape, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la privatización de una empresa que obviamente no está en el radar público, Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Lo hacía así. Dale. Se va a firmar el decreto que da inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, Sociedad Anónima. Esta empresa fue incluida dentro de la ley Bases como una de las sujetas a ser privatizadas. El proceso consiste en la venta del 44% de las acciones
en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional. Además, se va a organizar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario. El 51% restante quedará en manos del Estado Nacional. La decisión de privatizar la empresa responde a uno de los principales objetivos del Plan Nuclear Argentino a cargo de Damian Reidel, que consiste en promover la inversión privada dentro del sector con el objetivo de lograr la construcción del primer reactor modular argentino, la extensión de vida de nuestras centrales, impulsar la minería de uranio, entre otras cuestiones. Bueno, primero pongamos en el radar qué es Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Es la empresa pública que gestiona desde los años 90, fue creada durante el menemismo, las 3 centrales nucleares. En ese momento eran 2, Atucha y Embalse. Después, durante el gobierno de Cristina, se terminó la construcción de Atucha 2. Esas 3 centrales nucleares las gestiona, las dirige Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Además, ¿qué hace? Bueno, participó durante los últimos años, junto con la Comisión Nacional de Energía Atómica, de la construcción del CAREM. ¿Viste que recién decía algo sobre el primer reactor modular argentino? No, no es el primero. No, es que es otro. El CAREM es un reactor modular argentino que viene desarrollando la Comisión Nacional de Energía Atómica con participación de Nucleoeléctrica y que está ya en un 70% de su desarrollo. El gobierno de Milei lo frenó. Ni bien llegó, le frenó los fondos, se frenó la construcción. ¿Por qué? Porque ahora Damian Reidel tiene otro proyecto, que es un proyecto que por ahora está en el papel, seguramente ahora Diego Hurtado nos va a explicar bien de qué se trata, y que lo desarrolló INVAP, pero por ahora es solo una patente. En cambio, el CAREM, ¿sí?, es un proyecto desarrollado en los últimos años y que ya está en un 70% de concreción, frenado por Milei. Los reactores modulares no son una pavada. En este momento son un hit en el mundo. No hay muchos países que dominen esa tecnología porque son una solución limpia para la demanda energética que tienen los centros de datos de inteligencia artificial. Centro de datos de inteligencia artificial, le pones un reactor modular cerca y ya el problema del excesivo consumo, que se habla de la inteligencia artificial y todo lo que gasta, con un reactor modular, energía limpia, porque la energía nuclear es considerada energía limpia, lo soluciona. Es estratégico hablar de esto en este momento con el presidente Milei, Caputo, justamente en temporada de entrega en Estados Unidos. Claro. Por eso me pareció interesante traerlo. Está Diego Hurtado en línea, como les decíamos, físico, y fue vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Diego, soy Pablo Caruso, aquí en QR con todo el equipo. Está Claudio Martínez, Mariano Hamilton y Gabriel Puricelli. Te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias, Diego. A ver, con esta explicación y este contexto que nos da Claudio, ¿por qué entonces el gobierno hace esto, a tu criterio? ¿Qué hipótesis? Mirá, en el contexto que vienen tratando ustedes respecto de los vínculos que se están estableciendo con Estados Unidos, que son humillantes, ¿no? Es decir, un nivel de sumisión pocas veces visto, el sector nuclear argentino siempre estuvo en la mira. Cuando digo siempre, podemos retrotraernos a fines de la década de los 60, pero se ve muy claro ya durante el gobierno de Alfonsín, en la vuelta a la democracia, las exigencias al menemismo que llevan al desmantelamiento del sector nuclear. Al sector nuclear hubo que recuperarlo. Cuando Néstor Kirchner decide relanzar en agosto del 2006 una política nuclear, era algo que se nos había evaporado en el aire. Es decir, la Argentina se había quedado con escombros de un sector nuclear que había sido el segundo más avanzado en el mundo en desarrollo, después de la India, ¿no? Venía dentro del mundo en desarrollo, de los países en desarrollo, la India siempre tuvo ahí un liderazgo y la Argentina vino detrás de la India. En los 90 esto se pierde y cuando se ven las razones, claramente son exigencias geopolíticas, es decir, las relaciones carnales, como se los llamó o como hoy se lo puede ver en los manuales de relaciones internacionales, incluyen exigencias sobre tecnologías estratégicas. ¿Y por qué? Sector espacial, sector nuclear, por ejemplo. Sí, Pablo. ¿Y por qué, Diego? Aunque sea una obviedad. No, está muy bien la pregunta, porque hoy Estados Unidos está queriendo, vamos al presente, ¿no? Para no enredarnos con la historia. Básicamente porque la Argentina puede ser un competidor en un área
en donde hoy Estados Unidos quiere recuperarse. Hay que mirar el contexto, ¿no? Es decir, Trump hace poquito firmó lo que en Estados Unidos, en el sistema normativo de Estados Unidos, se llama órdenes ejecutivas. El 23 de mayo del 2025, Trump firmó 4 órdenes ejecutivas para relanzar el sector nuclear en los Estados Unidos. Como parte de esas 4 órdenes ejecutivas, se crean ahí relaciones bilaterales, relaciones multilaterales, y la Argentina aparece en el club, en el rebaño, digamos, ¿no? Es decir, en particular, para ir a cosas bien puntuales, hay 2 factores bien concretos. Por un lado, recién lo mencionaba Claudio, el pequeño reactor, el prototipo de pequeño reactor modular CAREM, que la Argentina viene desarrollando desde el 2014, y que cuando se hacen evaluaciones internacionales, no desde la Argentina, evaluaciones internacionales como la Agencia Internacional de Energía de la OCDE, lo sitúa entre más de 50 proyectos, lo sitúa entre los 4 primeros. Eso en el año 2022. Hoy hay más de 120 proyectos de pequeños reactores modulares en el planeta, y el reactor CAREM, aún paralizado, sigue jugando en los informes internacionales entre los primeros 10. Ahí Estados Unidos claramente tiene un competidor que no quiere, y encuentra un gobierno nacional argentino que está dispuesto a ceder a las presiones para quedar atrás. Entonces vos fíjate, lo último que comento, este gobierno, el gobierno de Milei, dejó de hablar del CAREM, lo silenció. Yo esto te lo digo porque es información a la que yo accedo. Es decir, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Guido Lavalle, prohibió a miembros de la CONEA mencionar en reuniones internacionales la palabra CAREM. Casi es medieval, ¿no? Es decir, ahí hay un problema de inquisición que incluso llega al lenguaje. Y hay colegas de la Comisión Nacional de Energía Atómica que acceden a reuniones internacionales en donde se les pregunta por el CAREM, porque el CAREM logró una presencia internacional, y entonces tienen que balbucear, tienen que responder con evasiva, porque ven que puede peligrar su puesto de trabajo, porque este es el clima además, ¿no? Esto no solo pasa en la CONEA, pasa en el INTI, en el INTA, es decir, un clima de persecución, de cosas que no se pueden hablar. Bueno, y lo último, la desconexión con China. La Argentina, desde el gobierno de Cristina Fernández, había firmado un acuerdo ambicioso con China de colaboración en el sector nuclear, y ahí las exigencias de Estados Unidos también son desconexión absoluta. El sector nuclear, además de, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas y otros acuerdos que venía sosteniendo, como el swap con China, se le está exigiendo la desconexión de los vínculos en política nuclear con China. Eso es más o menos, Claudio, el escenario. Diego, en los últimos días el gobierno argentino firmó el programa FIRST. Me gustaría que explicaras de qué se trata. Justamente, Claudio, el programa FIRST está encuadrado en una de estas 4 órdenes ejecutivas que le mencionaba a Pablo, en donde Estados Unidos decide acelerar, pisar el acelerador. Uno ve que estas directivas que firma Donald Trump apuntan al Departamento de Defensa, al Departamento de Energía y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, dando órdenes muy precisas de acelerar el desarrollo de la industria nuclear norteamericana. Y el programa FIRST es una pieza de este programa de relanzamiento de la industria nuclear, en donde se busca formar un rebaño de futuros compradores, países compradores de la tecnología nuclear, que empieza a tener pretensiones de exportar Estados Unidos con este programa, el programa FIRST, como una pieza de esta política industrial, tecnológica más ambiciosa, que lo dicen los documentos, la recuperación del liderazgo nuclear de los Estados Unidos, y para esto se le pide a sus funcionarios términos textuales que aparecen en estas órdenes ejecutivas, actitudes agresivas de búsqueda de nuevos socios para la compra de tecnología norteamericana. Y ahí aparece nuestro país alineándose con, yo digo rebaño, no lo quiero poner en términos despectivos del resto de países, pero la Argentina
no necesita estar en este club porque es un país que tiene capacidades avanzadas y en todo caso puede ser un país que comercie, que firme acuerdos de transferencia de tecnología con Estados Unidos. De hecho, la empresa argentina INVAP fue a patentar a los Estados Unidos y tiene la patente de lo que se llama el ACR300. La intención de la empresa INVAP era comercializar un pequeño reactor modular argentino en Estados Unidos. Me parece que esa pretensión de la empresa INVAP va a quedar en el camino, ¿no? Diego, gracias por la claridad sobre un tema que se habla muy poco. Vamos a insistir con esto, por supuesto, pero en una jornada como hoy teníamos ganas de que sea parte del debate. Un gran abrazo. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gabriel, en general hacemos al revés, damos la escena general y después terminamos en cosas particulares que explican los alineamientos, digamos, ¿no? y la disputa geopolítica. Esto debe ser parte del corazón de las decisiones que se van tomando y lo que puede pasarle a un país que se alinea de esta manera con Estados Unidos, ¿o no? Sí, muy probablemente. Lamentablemente, en estas horas que se especula con la posibilidad de un crédito del Tesoro de los Estados Unidos, los términos de la conversación entre los dos gobiernos no son conocidos del público. Hay una opacidad total. Entonces uno efectivamente, razonablemente puede pensar que las condicionalidades que pueden estar asociadas a ese hipotético, por el momento, nuevo crédito, estarán relacionados con la tecnología nuclear, estarán relacionados con las relaciones con China, estarán relacionados con la cuestión espacial. Pero con lo que cuenta Diego ya se viene trabajando, o sea, quizá tiene razón Caputo cuando decía no nos pidieron nada, claro, porque ya se los pidieron antes y ya lo vienen haciendo. Bueno, la actitud del gobierno argentino es la actitud de un Estado vasallo, con lo cual probablemente Estados Unidos no necesite pedirlo, porque digamos Argentina se pliega de manera tan perfecta a aquello que hace y dice Estados Unidos, bueno, que es probable que ni siquiera haya una conversación, como efectivamente hubo en otros momentos, porque la política exterior de la Argentina ha tenido momentos de mayor cercanía con los Estados Unidos, momentos de mayor distancia. En todos los momentos hubo conversaciones entre los dos países, conversaciones que en algunos casos llevaban a acuerdos, conversaciones que en otros casos no llevaban a acuerdos. Pero las relaciones siempre fueron relaciones de un país independiente que en determinados momentos optaba por maximizar su autonomía y en determinados momentos, en función de cierta definición del interés nacional, optaba por estar más cerca. No es eso lo que está pasando ahora. El comportamiento de la Argentina no es el comportamiento, respecto de los Estados Unidos, no es el comportamiento de un país distinto de los Estados Unidos, sino de un país que se comporta como si fuera parte de los Estados Unidos. Quiero compartir uno de los tramos de la participación del presidente Donald Trump en Naciones Unidas cuando habla de las guerras que solucionó. Me llamó mucho la atención, lo compartíamos fuera de aire también con Gabriel. Nos gustaría que presten atención no solamente a lo que dice, es cómo lo dice también. Miren. In a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable. You're never going to get them solved. Some were going for 31 years, 2 of them, 31, think of it, 31 years. One was 36 years. One was 28 years. I ended 7 wars. And in all cases, they were raging with countless thousands of people being killed. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, a vicious, violent war that was, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. It included all of them. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. And I did it in just 7 months. It's never happened before. There's never been anything like that. I'm very honored to have done it. It's too bad that I had to do these things instead of the United Nations doing them. And sadly, in all cases, the United Nations did not even try to help in any of them. Y después dice, merece el Premio Nobel de la Paz por eso. ¿Qué ves acá, Gabriel? ¿En manos de quién nos ha puesto el gobierno?
Bueno, la pregunta más allá del análisis internacional, si yo respondiera directamente, es lo que veo es un narcisismo patológico, ¿no? Digamos, hay una realidad inventada por el presidente de los Estados Unidos. Se refirió, por ejemplo, a Camboya y Tailandia, que efectivamente tuvieron choques con muertos, efectivamente, durante estos 7 meses. Se puede arguir que sí, hay cuestiones limítrofes no resueltas entre los dos países hace muchos años, pero los hechos de violencia que llevaron a muertos, que no configuraron una guerra, pero sí un conflicto bélico de pequeña escala y corta duración, sucedieron durante la presidencia de Trump. Es decir, acomoda la realidad para presentarse como si estuviera en una entrevista de trabajo, tratando de venderse por lo que no es. Realmente es un discurso notable, curioso. Es del club de sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Es el mismo club. Nos pisamos para decir a quién te vas a acordar. 17.000% que la estructura el gobierno más grande del universo. La estructura discursiva se repite, ¿no? Digamos, hay esa necesidad de ser el más grande del mundo, el mejor de la historia, etcétera, etcétera. La verdad, lo único que habría que destacar acá es que esta vez, a diferencia de unas declaraciones que hizo algunos días, por lo menos dijo bien Azerbaiyán y se refirió correctamente a Armenia, porque hace pocos días había dicho que había resuelto la guerra entre Azerbaiyán y Albania. Entonces, bueno, estamos frente a obviamente no podemos minimizar y no podemos limitar el análisis a una patología que puede resultar evidente, sino que detrás de esto hay una política, hay una definición de un Estados Unidos que ejerce su primacía en el mundo sin intentar ejercer la hegemonía. En cuanto a la hegemonía, tiene un componente de fuerza, pero también un componente de tratar de convencer a los otros. La idea de convencer a nadie está completamente ausente de la política estadounidense, y todo esto que Trump decía, el objetivo último que servía era el de criticar a las Naciones Unidas, porque el corazón de su discurso hoy fue ir a la Asamblea General de las Naciones Unidas a atacar las Naciones Unidas, que son, entre otras cosas, un hijo de los Estados Unidos de posguerra, ¿no? O sea, porque el contraste aquí no es solo de Estados Unidos con el resto del sistema internacional, sino es el contraste de la segunda administración de Trump con toda la historia de los Estados Unidos de posguerra. Esto, Gabriel, nos lleva a la pregunta sobre en qué momento está Trump en su plan, o en qué momento está Estados Unidos y qué hace Trump, y a qué suerte nos estamos atando. Quiero que quede picando la pregunta, hacemos una muy breve tanda y hablamos de eso, insisto, porque en la suerte de Trump, evidentemente, también está la suerte, a partir de ahora, del pueblo argentino. Ahí venimos. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol.
porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos, y solo Espadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Espadol, protección que te acompaña. Soy Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional. En octubre tenemos que elegir, o cambiamos en forma definitiva, o volvemos para atrás y tiremos todo nuestro esfuerzo a la basura. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Por un salario mínimo de 2 millones. Manuela Castañeira al Congreso. En octubre, danos tu voto. La izquierda en la ciudad. Heberlín D'Ambrosio, senadores por Cava. Lista 350. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza. Hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Arriba que llegan tarde. Arriba que llegan tarde. Arriba que llegan tarde. ¡Ey! ¿Aburrido de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tenés todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Estamos charlando con el analista de política internacional, Gabriel Puricelli, y estábamos hablando sobre en qué momento está Trump en función del esquema, de la maqueta geopolítica y Estados Unidos en esa discusión, porque la sensación es que ahora vamos a mirar con otros ojos lo que pase ahí, tan atados al devenir de Estados Unidos por la decisión de Milei, Gabriel. Estados Unidos está en una fase de declive relativo. Cuando uno dice declive relativo hay que decirlo con muchísima prudencia, porque un país que ha acumulado tanto poder, cuando entra en declive, estamos hablando de décadas para que ese declive efectivamente se termine de notar. Pero nada de lo que hace Trump en el corto plazo, obsesionado principalmente con la competencia con China, ayuda a los Estados Unidos a hacer más lento ese proceso de declive y hacer más lento el ascenso de China. La política exterior de Trump, que es permanentemente zigzagueante, está abriendo una cantidad de oportunidades muy significativas para China. Para que China dé un paso al frente y se ofrezca a financiar agencias de de Naciones Unidas de las cuales Estados Unidos se retira, para erigirse en un guardián de las reglas del comercio internacional frente a un Estados Unidos que rompe todas las reglas del comercio internacional. Entonces está en un momento que es muy contradictorio con su visión estratégica, que consistiría en un renacer, así sea momentáneo, de los Estados Unidos y a tratar de hacer más lento el ascenso de China. Todas sus acciones más bien están dando el resultado opuesto. Y ese andar inestable en marco de ese tratar de mantener una hegemonía que eventualmente es como si dijera, o siento que dijiste, mira, esto ya cambió, el esquema ya cambió y habrá que acomodarse. Ese resistirse y esa inestabilidad de Trump, ¿de qué manera puede pegarle a la Argentina o al gobierno de Milei, que ahora está, yo decía, alineado? Sí, bueno, es lo que dice el propio gobierno, ¿no? Bueno, la emergencia de China y la salida del mundo unipolar abre oportunidades para todos los países que se proponen maximizar su autonomía. Sí. Entonces, esta es una configuración que tiene sus riesgos, por supuesto, porque siempre la competencia entre potencias, y sobre todo entre potencias nucleares, involucra riesgos, pero también abre oportunidades para los países que quieren maximizar la autonomía, que habitualmente es una de las prescripciones de política exterior que adopta cualquier país. Después las modulaciones pueden ser más progresistas o más conservadoras, más cercanas a otros, o más cercanas, pero en la Argentina ese pensamiento está completamente ausente. Y por supuesto, esto no es casual, porque Argentina, yo lo decía antes, dejó de tener una política exterior propia
está invirtiendo los recursos que presupuestariamente van destinados al Ministerio de Relaciones Exteriores, básicamente para permitirle al presidente viajar a reuniones de carácter partidario, viajar fuera del país para hacerse entregar premios de instituciones a veces ficticias. No hay política exterior. Y esto va acompañado, por ejemplo, del cierre de la carrera diplomática, que esperemos que sea temporario, pero hay que recordar que este año no se incorporaron nuevos diplomáticos y ha estado cerrado el curso anual del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. No se me ocurre un síntoma más claro de un país que ha renunciado a tener política exterior y muy claramente terminó de renunciar con el reemplazo de Diana Mondino, que no es que haya sido una canciller excelente, pero sí fue una persona que entendió que la opinión de la burocracia profesional tenía algún valor y adoptó algunas decisiones de política exterior que obviamente no le gustaron al presidente Milei, pero que le daban un grado de mínima continuidad a la política exterior. En este momento estamos en una situación de total ruptura con lo que hizo Argentina en política exterior bajo gobiernos democráticos, bajo gobiernos militares, bajo gobiernos progresistas o bajo gobiernos conservadores. Claudio. No, pensaba que Milei iba a hablar ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Me pregunto qué va a decir de todo esto y me pregunto también si uno pudiera darle un consejo, que trate de no volver a la narrativa de Davos, la narrativa de la crítica de las políticas de género, decir que, por ejemplo, los homosexuales son pedófilos, porque te invito a ver una nota del diario Perfil. Scott Bessent tiene marido y 2 hijos por gestación subrogada, y Trump lo eligió para un puesto clave. Es una nota del comienzo del gobierno de Trump. Digo, si Donald Trump es el nuevo dueño de la Argentina, Scott Bessent es el gerente general, vendría a ser el jefe de Milei. ¿No sería conveniente que insistiera con la narrativa de la pedofilia de los homosexuales? Porque Scott Bessent ha declarado públicamente su condición de homosexual. Bueno, uno lo imagina un poco más pragmático a Milei en este caso. Ahora, es interesante, dijo Trump en el discurso de Naciones Unidas hoy, que lo peor que le está haciendo al mundo, a cada uno de los países, es la migración, que dice que está descontrolada y que Naciones Unidas tiene la culpa, y todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el discurso del cambio climático. Bueno, la parte de... Furioso ataque, con eso. Sí, ¿no? sí. El ataque a lo del cambio climático incluyó otros elementos que hacen que uno se pregunte por la situación cognitiva del presidente de los Estados Unidos. Se quejó de cómo el paisaje de Escocia e Inglaterra era arruinado por las células fotovoltaicas y los molinos para captar energía eólica. Dijo, los paneles solares arruinaron el paisaje, algo por el estilo. Efectivamente. Y la productividad. Porque le pusieron la piel de ese color. Lo viene diciendo de los molinos en los Estados Unidos, y hoy, de manera completamente aleatoria y curiosa, se la agarró con Escocia e Inglaterra y usó esos 2 ejemplos por motivos que son completamente inexplicables. Seguramente ahí no fue el ghostwriter, el escritor fantasma del discurso el que introdujo eso, sino que eso fue de su propio coleto, ¿no? La última y muy breve. Yo sé que es un analista político, pero quiero decir, estamos hasta las pelotas, ¿no? Con todo lo que está contando. Es una definición. Yo digo, soy un poco la voz de la gente, ¿no? Sí. Estamos hasta la bola, me quedan 2 minutos, Gabriel. Quiero preguntarte, mañana el discurso de Milei, ¿dónde vas a prestar atención? Siguiéndole un poco a Claudio. Yo creo que se va, si es por especular, y acá estamos haciendo literatura y no análisis, es un discurso que va a seguir un poco las líneas del discurso de Trump de hoy en varios aspectos, en que seguramente se va a autoelogiar de manera profusa y al mismo tiempo le va a hacer eco a Trump en la crítica al multilateralismo, porque en definitiva, volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? El centro del discurso de Trump hoy fue un ataque al multilateralismo y una definición de que el mundo en el que Trump quiere vivir es un mundo donde Estados Unidos elige con qué países tiene relaciones bilaterales y se desentiende del funcionamiento general del mundo. Gabriel, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Mariano Hamilton, Claudio Martínez, lo propio. Además hay que valorar a Mariano Hamilton porque hoy hemos visto una foto del tobillo de Mariano y rápidamente todos pensamos en el equipo Maradona en el 90, un tobillo inflamado.
bueno, jugando un partido de 11, un alemão que lo corrió de atrás y le dio. Fue así, ¿no? La lesión. Sí, sí, fue justo cuando estaba tirando un sombrero, estaba haciendo una bicicleta. Muy bien. Y la bicicleta era un rulo que hacía un sombrero Sí. sobre el 4 y después me salió el 2 y cuando me salió el 2 me pegó en la rodilla y ahí me generó un esguince. Tremendo. No, mentira, me tropecé con un No pozo. te puedo creer, Mariano, por favor. Me tropecé con un pozo y estoy llorando del dolor que tengo en el tobillo. Gracias por haber venido, en serio, Claudio, Gabriel, lo mismo. Bueno, nos reencontramos mañana, haremos QR a las 10 de la noche, ya con la palabra del presidente Milei en Naciones Unidas y, por supuesto, el impacto de todo esto aquí.